La mayoría de las personas cree que hay gente que tiene riqueza, éxito, abundancia por casualidad. Y no es eso. El éxito se puede aprender. ¿Qué es entonces el éxito? El pesimista tiene mucho menos probabilidades de éxito o de lograr un resultado que una persona optimista que tiene una actitud positiva al respecto de la vida. Y si las raíces están bien nutridas con los elementos y las sustancias y los minerales que requiere, harán que los árboles den muchos frutos. Hay gente que no está bien educada, no tiene la información en las raíces. Entonces podríamos decir que las raíces crean los frutos. O también podríamos decir que tu mundo interior crea tu mundo exterior. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es empresario, es inversionista, es conferencista, es autor de un libro bestseller llamado El éxito es una habilidad que se aprende, pero sobre todo, él es experto en desarrollo personal y desarrollo humano. Oscar, bienvenido. El guerrero es aquel que se conquista a sí mismo. Es alguien que, a pesar del miedo, actúa. Un guerrero está dispuesto a hacer lo que sea difícil. Un guerrero actúa a pesar de su estado de ánimo. Hay una frase del maestro Romi del siglo XIII, el maestro persa, que decía: miedo es la no aceptación de la incertidumbre. Wow. Pero cuando una persona interpreta la incertidumbre como una aventura y así es como la toma, entonces la vida se hace mucho más fácil. He escuchado en varias conferencias hablar justamente de un triángulo que nos puede acercar a este éxito. Uno de los vértices debería ser tener el vehículo correcto en el tiempo correcto, pero falta un elemento fundamental del triángulo, que es ser... Y es cierto que cada quien tiene un propósito personal y un propósito propio, pero de cierta forma también crees que hay un propósito general en la vida. Estamos en la vida para agregar valor. Así como tú llegaste a la vida y ya había electricidad, te toca hacer algo a favor de la existencia. El segundo elemento que le da propósito a la vida es aprender y crecer. Y el tercero y último, que podríamos denominar como tercer elemento que aporta al propósito de la vida, es gracias, Pablo, por la invitación. Encantado de estar aquí contigo en tu chat, en tu programa de Foro de Crecimiento. Gracias, Oscar. Oscar, tienes una frase, que de hecho es título de tu libro, que es: el éxito es una habilidad que se aprende. Es una afirmación atrevida, me gusta, estoy de acuerdo, pero platícanos, ¿por qué se puede aprender a ser exitoso? La mayoría de las personas cree que hay gente que tiene riqueza, éxito, abundancia por casualidad. Y no es eso. El éxito se puede aprender. El éxito es una serie de pasos que uno debería de conocer y que tristemente no nos enseñan en las escuelas. Y cuando digo tristemente lo digo recalcando y con protesta, porque yo soy químico farmacéutico, biólogo de profesión, terminé mi carrera con mención honorífica y cuando salí de ella, la única opción que tenía yo era conseguirme un empleo. Uh-huh. Y no estoy diciendo que el empleo sea malo. De hecho, me sirvió para generar el ingreso que necesité y tuve 3 hijos en el Inter. Hasta que dije, bueno, pero es que con ese ingreso fijo de cada quincena no voy a poder tener la abundancia que yo quisiera tener. Y fue que me empecé a meter a todo el tema del crecimiento y el desarrollo humano y me di cuenta que había cosas que no me habían enseñado. Totalmente de acuerdo. Oye, Oscar, y partamos de una premisa. ¿Qué es entonces el éxito? El éxito podríamos decir que es una serie de elementos o conocimientos que se conocen que te van llevando paso a paso hacia un objetivo, una meta deseada y que tiene valor. Algunos autores dicen que el éxito es la realización progresiva de un ideal valioso. La realización progresiva de un ideal valioso. Y es progresiva porque el éxito pues no es así. Decir ya lo tengo, no. Es progresiva. Y vas pasando a través de una serie de retos, dificultades, resolviendo temas hasta que eventualmente llegas a ese ideal valioso. Uh-huh. Para entonces ponerte otro ideal valioso en otra área o en la misma área y la vida al final puede tener éxito en las diferentes áreas en las que uno se mueve, de matrimonio, de pareja, de económica, salud, etcétera, porque el éxito pues se aplica y se adapta a cualquier tema, ¿no? Totalmente de acuerdo, y es importante porque a veces la gente relaciona el éxito con la parte financiera, ¿no? Y que lo abras a esta parte de abundancia y esta parte de seguir avanzando en cualquier área de la vida. Y recalcando eso que acabas de decir, estoy totalmente de acuerdo porque la gente tiene un malentendido en ese sentido. La gente cree que, por ejemplo, tener libertad financiera es el único objetivo y el vital en la existencia de los seres humanos, lo que implicaría, por ejemplo, tener tiempo y dinero, lo cual no es que esté mal. Pero, Pablo, dime tú, ¿de qué te sirve tener tiempo y dinero si en un momento no tienes salud? Uh-huh.
¿O de qué te sirve tener tiempo y dinero si tus relaciones interpersonales están todas alteradas, difíciles? No te llevas bien con nadie, todo el mundo te odia, tú odias a todo el mundo. ¿De qué te sirve tener tiempo y dinero si en un momento dado tu crecimiento espiritual, por ejemplo, está estancado? Y hablando de crecimiento espiritual, estoy hablando de áreas no necesariamente, que desde luego le incluye, religiosas, pero sí el crecimiento espiritual tiene que ver con integridad, con honestidad, con puntualidad, con amistad, con esos temas que son medio intangibles y que en un momento dado uno no está desarrollándolos. Y finalmente, ¿de qué te sirve tener tiempo y dinero, Pablo, si en un momento dado no eres feliz? Conozco, y tú sabes, de actores, cantantes, rockeros, que con todo el dinero del mundo se suicidan porque no encontraron un equilibrio existencial. Sí. Entonces, no todo es tiempo y dinero. Claro, eso fortalece y refuerza enormemente la vida de los seres humanos, pero la vida es holística, tiene otras áreas que hay que tomar en cuenta. Sí, hay una frase, de hecho, que me encanta, que es que el éxito financiero sin felicidad es el mayor de los fracasos. El éxito financiero sin plenitud es el mayor de los fracasos y es muy cierto. Oye, Oscar, y en esta búsqueda te he escuchado en varias conferencias hablar justamente, ya entrando más en materia, de un triángulo, ¿no? Un triángulo que nos puede acercar a este éxito. El triángulo del éxito. El triángulo del éxito, que de hecho son dos triángulos, pero nada más me voy a concentrar en uno y nada más voy a mencionar el segundo. Si me apoyo en el triángulo al que hago referencia, y como tiene 3 vértices, uno de los vértices debería ser tener el vehículo correcto en el tiempo correcto. Y cuando hablo del vehículo correcto en el tiempo correcto, por ejemplo, si alguien quiere hacer negocios, ese es a lo que me dedico yo principalmente, a hacer negocios, por eso hablo de un vehículo, ¿no? En el tiempo correcto. Si yo, Pablo, te invitara ahorita, por ejemplo, te digo, mira, yo sé mucho de negocios, Pablo, pero te quiero invitar a hacer un negocio de cassettes de audio. Igual me mandas por un tubo y no te asocias conmigo porque no es el vehículo correcto en tiempo correcto, ni los CDs, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta que el vehículo correcto y el tiempo correcto pues son un elemento fundamental para tener éxito. Ahora, no es suficiente con tener el vehículo correcto y el tiempo correcto, sino tener el conocimiento correcto. El conocimiento correcto de aquello que vas a llevar a cabo. Porque si no sabes hacerlo, bueno, pues cualquiera que sea el negocio, pues no te va a funcionar. Te voy a poner un ejemplo. Una fábrica de pinturas para pintar paredes. Pues sí puede ser el vehículo correcto, el tiempo correcto, porque se siguen pintando las casas. Hay que tener el conocimiento correcto de las pinturas para que no se caigan con la lluvia o para que duren más tiempo o para ponerle un primer. En fin, hay que tener el conocimiento de cómo hacer las famosas pinturas. Pero falta un elemento fundamental del triángulo que es ser la persona correcta. La persona correcta. La persona correcta hace la diferencia. Y aquí sí podría yo recalcar un caso interesante. Por ejemplo, 2 taquerías, porque las hemos visto en la misma calle. Pues los tacos son un vehículo correcto en tiempo correcto. Todo el mundo tiene que comer en algún momento. El conocimiento correcto en el caso de los tacos tampoco es tan complicado, porque hacer las salsas y hacer el trompo y todo eso tampoco es que sea tan complicado. Claro que hay que aprenderlo, pero ya una vez que lo sabes no es bronca, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tienes 2 taquerías, una junto a la otra, donde una tiene mucha gente y la otra tiene menos gente? La explicación perfectamente podría ser que en una de las taquerías el dueño es la persona correcta, es decir, tiene un crecimiento existencial, sabe de marketing, sabe de una serie de elementos adicionales que hacen diferente los otros 2 elementos del triángulo. Y nada más para no dejar fuera, el conocimiento correcto es otro triángulo que tiene que ver con producción, o sea, saber producir lo que se produce, ya sea un producto o un servicio. Administración y operaciones, hay que tener la administración y operaciones perfectamente integrada y funcionando. Y el marketing, porque si no hay marketing, que implica ventas y todo eso, bueno, pues entonces no pasa nada. Okay. Todo eso implica el conocimiento correcto. Pues son 3 elementos. No nada más es saber hacer las pinturas, sino también administrar y operar ese negocio y hacer el marketing adecuado. Y obviamente, aunque lo tuvieras perfecto, si la persona no es la persona correcta, ahí se estanca todo. Por eso mi tema y el tuyo, y por eso coincidimos en esa manera de pensar, pues todo tiene que ver con el crecimiento personal, ¿no? Totalmente. Oye, Oscar, y si tuviéramos que entrar más a detalle en qué significa ser una persona correcta, ¿qué sería? Por ejemplo, hay una frase que me gusta mucho que dice, tu ingreso crecerá en la medida en que tú crezcas. Y crecer significa, como lo habíamos dicho hace rato, desarrollarse en varias áreas de la vida que no son nada más marketing, producción, administración, sino el crecer como ser humano.
Te hacía mención hace rato de que fui a la universidad, estudié la carrera de químico, farmacéutico, biólogo, ingeniero en alimentos, mención honorífica, trabajé en la industria, tuve buenos sueldos y buenos puestos, pero nunca tuve la abundancia que hoy tengo como inversionista porque tuve que aprender otras cosas que no me enseñaron. Esas cosas que no me enseñaron, si quieres te las puedo mencionar de alguna manera, hablando de 4 arquetipos. Ok. La palabra arquetipos a lo mejor no es muy común, pero un arquetipo, por ejemplo, tú tienes el arquetipo de un sacerdote y ves a una persona con túnica, con el cuello aquí cerrado, y sabes que el sacerdote implica humildad, integridad, etcétera. El arquetipo de un futbolista, pues lo ves con sus zapatos, con sus tacos, con sus shorts, etcétera. El arquetipo es una forma de comportarse y actuar. Bueno, hay 4 arquetipos que yo siempre he recomendado que la gente desarrolle, que es el arquetipo del guerrero, si lo ponemos en un cuadrante, el arquetipo del mago, si lo ponemos en otro cuadrante, el arquetipo del rey y la reina, que serían otro cuadrante, y el arquetipo del amante, que sería otro cuadrante. Son 4 arquetipos que cuando uno crece en cada uno de ellos, obviamente la vida se le empieza a facilitar enormemente. Ahora, ¿cuál sería el arquetipo del guerrero? El guerrero es aquel que se conquista a sí mismo. Ok. Es decir, es alguien que, a pesar del miedo, actúa. Es decir, no quiere decir que... Porque hay gente que se paraliza ante el miedo y no hace nada. Entonces, el miedo es parte esencial de la incertidumbre existencial. Pero cuando uno no está educado para contrarrestar el miedo, claro, hay que hacer cosas inteligentemente, basado en información, pero, por ejemplo, la gente rica, la gente exitosa, actúa a pesar del miedo. Claro, no hace tonterías, pero sí le da miedo porque no sabe. De hecho, hay una frase del maestro Rumi del siglo XIII, el maestro persa, que decía, miedo es la no aceptación de la incertidumbre. Wow. La no aceptación de la incertidumbre. La incertidumbre es el común denominador de todo lo que sea. Sí, de nada sabe lo que va a pasar mañana, pasado, lo que sea. Pueden suponer cosas, pero cuando una persona interpreta la incertidumbre como una aventura, y así es como la toma, entonces la vida se hace mucho más fácil. Entonces, dice Rumi, miedo es la no aceptación de la incertidumbre. Y cuando uno acepta la incertidumbre y la ve como una aventura, entonces se vuelve divertido. ¿Y a poco no es cierto? Los niños son felices con las aventuras. Entonces, cuando uno asume el punto de vista de niño, de divertirse, de una aventura donde en una aventura puedes ganar o perder, pero ya le quitas el aspecto de incertidumbre. Ya sabes que puedes ganar o perder, pero es una aventura y al final es una manera de vivir la vida. Bueno, al final, cuando uno trabaja como guerrero, y para eso yo he dado conferencias de cómo desarrollar las actitudes de un guerrero, en fin, porque un guerrero sí requiere una serie de elementos que uno tiene que desarrollar. El mago, por ejemplo, también es una actitud ante la vida que tiene que ver con lograr espiritualmente cosas que no requieren necesariamente las acciones específicas, sino la actitud adecuada para que las acciones funcionen. El mago hace magia, hace que las cosas suceden. Ya sé que suena un poquito extraño, pero es como cuando tú estás convencido de que algo va a suceder, parece que hay magia que aparece. Entonces, cuando uno se educa como un mago en ese sentido, no es un mago negro ni nada, sino es un concepto filosófico de hacer magia para hacer que las cosas sucedan. El rey y la reina, que sería el desarrollarse en el área de liderazgo, porque al final, dime tú, para que algo suceda en este mundo uno tiene que tener una influencia en otros. Totalmente. Y puede ser un rey o una reina, y ahí el liderazgo tiene elementos que hacen que las cosas sucedan. Y el amante, que sería el cuarto elemento o el cuarto arquetipo que uno tiene que desarrollar, que es cuando una persona desarrolla las relaciones humanas. Okay. Porque las relaciones humanas son fundamentales. Es decir, es muy poco probable que una persona tenga éxito en la vida si no sabe llevarse adecuadamente con los demás. Por eso el liderazgo, la afinidad y el trato personal son fundamentales. El mago, que es, fíjate, el guerrero se abre paso a como dé lugar mientras sea ético, desde luego, ¿no? Pero el mago llega un momento en que el guerrero se cansa de estar siempre pedaleándole. Y el mago de repente, cuando entra en funciones, hace que las cosas sucedan, aunque ya no tengas tú que estar 100% activo. Es como ya hay una inercia que tú estableces gracias a la habilidad de ser un mago, ¿no? No sé si me explico. Sí. Y la idea es un poquito que todo ser humano tenemos las 4 dentro, solamente hay que seguirlas fortaleciendo y saber cuándo sacar un poquito cada una, ¿no? Exactamente.
Y ahí es donde hay que educarse en cada una de ellas. Y cada una de ellas, bueno, pues se estudia en diferentes áreas, en diferentes temas. Por ejemplo, el tema del guerrero implica desarrollar ciertas actitudes o habilidades que una persona, si no las desarrolla, pues entonces no, como la que te decía hace rato, un guerrero actúa a pesar del miedo. ¿O cuáles serían esas cualidades? Por ejemplo, un guerrero actúa a pesar del miedo. Es decir, el miedo ya vimos que es un común denominador ante la incertidumbre, pero a pesar de ello hay que actuar. Por eso incluso de ahí se derivan otra serie de afirmaciones como, por ejemplo, la gente rica actúa a pesar del miedo. Otra habilidad es que un guerrero hace todo al 100%. Es decir, no se anda con rodeos. Un guerrero se enfoca. Y decir al 100%, fíjate, hoy vale la pena mucho recalcarlo, porque hoy hay tantas distracciones. O sea, no estoy criticando las redes sociales, pero cuando uno tiene una meta, la meta implica un enfoque. Y ese enfoque, cuando se desenfoca, valga el comentario, pues entonces ya no se llega al resultado, porque hay distracciones. Entonces, un guerrero actúa al 100% significa, mientras está haciendo lo que está haciendo, se dedica al 100% en ello, no se distrae con otras cosas. Claro, uno tiene varias funciones en la vida, varios roles. Yo puedo ser padre, esposo, empresario, y tener varios roles, y mientras estoy en mi rol de ese, pues me dedico al 100% a ese. Ya después cierro ese ciclo y me dedico y abro el rol de padre. Entonces me dedico al 100% en eso. A eso es a lo que me refiero con ser padre. Un guerrero está dispuesto a hacer lo que sea necesario. Siempre y cuando sea honesto. Pero lo que sea necesario no es lo que pueda. ¿Y por qué lo tengo que recalcar? Porque tú y yo somos conscientes que mucha gente dice, es que si puedo, voy. Ese si puedo es como una evidencia de que la persona no lo va a lograr, porque no está en su voluntad hacer que las cosas sucedan. O sea, un guerrero está dispuesto a hacer lo que sea necesario. Necesario, o sea, punto. No hay nada que lo pueda tener. Un guerrero actúa a pesar de su estado de ánimo, por ejemplo. El estado de ánimo puede ser un estado de ánimo bajo, pero a pesar del estado de ánimo, uno tiene que actuar como guerrero cuando uno tiene el atributo y uno se sabe un guerrero. Por ejemplo, yo me imagino en la guerra, cuando un guerrero, porque de ahí viene el término. El término tiene que ver con un guerrero. Yo no sé si te acuerdas de la película de los 300, donde hacían ajú, 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 sí, en esa película. El grito de guerra. El grito de guerra, donde los guerreros se comprometían a ser guerreros y por eso pasaron a la historia como lo que fueron, ¿no? Imagínate que una persona en la batalla del día anterior, que se hizo de noche, quedó medio lastimado y cansado y golpeado, y luego al día siguiente llega y avisan, ya viene el enemigo otra vez para arriba, y dice, no, ¿sabes qué? Dile al enemigo que se espere porque estoy adolorido del día anterior. Pues no puedes usar ese argumento. Es decir, sí, no. un guerrero actúa a pesar de su estado de ánimo. Su estado de ánimo puede ser el que sea. Y la gente utiliza el estado de ánimo para decir, no, pues es que no, hoy estoy triste, hoy estoy deprimido. ¿Sabes qué vale? Sorbete. O sea, si estás deprimido, un guerrero, o sea, el estado de ánimo no le hace mella porque tiene una prioridad que es la de tener éxito. Un guerrero tiene éxito a pesar de lo que sea, Es decir, no se deja inhibir por ningún problema, dificultad. Es decir, se las arregla, le busca hasta que encuentra, pero no hay razón por la que no logre el resultado. Y finalmente un guerrero nunca se da por vencido. Un guerrero nunca se da por vencido porque no va con él, no va con su identidad, no va con su manera de ser, que son elementos pues fundamentales. Y se me olvidaba una. Un guerrero está dispuesto a hacer lo que sea difícil. ¿Y por qué lo recalco? Porque hay gente que, o sea, me ha pasado que hoy día, por ejemplo, uno se puede apalancar con la tecnología. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo videos muy padres utilizando tecnología. Pero hay gente que dice, no, pero es que ya a mi edad ya no me entra la tecnología. ¿Sabes qué? No es que no te entre. Estudia, hijo. No me importa la edad. O sea, no hay nada que sea difícil para nadie, a menos que uno considere que es difícil. Si algo está siendo difícil para uno, pues uno tiene que quitarle ese tema de dificultad, aprendiendo cómo hacerlo para que deje de ser difícil. Pero si la gente no se educa para resolverlo, pues entonces ahí se estancó. Entonces un guerrero, como ves, así en breves palabras, tiene algunas actitudes que si las fortalece, pues obviamente hacen que la vida le haga los mandados, porque logras cualquier cosa que te propongas, ¿no? Oye, Oscar, y yo que te he visto en conferencias, también he visto que cuando hablas de este guerrero, muchas veces también tienes una declaración con cada una de ellas. Bueno, la declaración justamente es la declaración de cada una de las actitudes. Por ejemplo, yo declaro que, como guerrero, que actúo a pesar del miedo.
Y esa es mi declaración. Entonces, Sí, sí. yo las tengo por escrito, mis declaraciones, y las repito todos los días en la mañana como para integrarlas a mi manera de pensar. Yo actúo a pesar del miedo y me la recuerdo todos los días. Yo hago todo al 100%, esa es mi declaración. Y yo mismo en mi interior hago ajú, como para recordar, ¿verdad? Claro. El hecho de que estoy reforzando esa declaración. Yo hago todo al 100%, yo hago todo lo que sea difícil, yo jamás me doy por vencido, yo siempre logro lo que me propongo. Todas estas actitudes que te mencioné son declaraciones que yo me hago todos los días para que no se me olviden y para que sepa que están ahí y que tienen una razón de ser y que cuando las aplico y las llevo a cabo, pues obviamente las cosas me salen bien. Porque al final de cuentas, a cualquier persona le puede salir bien todo lo que quiera lograr siempre y cuando piense y actúe de una forma determinada, que tiene que ver mucho que ver con esto, ¿no? Qué importante para todos en la vida aprender a desarrollar este guerrero, sobre todo si quieres emprender, si quieres enfrentarte a este mundo de forma correcta. Qué importante es ser un guerrero. Oscar, al principio hablamos un poquito de en qué es importante educarse o las áreas donde me tengo que desarrollar. Me gustaría saber tu definición de para ti, Oscar, ¿qué es ser una persona educada? Una persona educada, hay una definición que me gusta mucho del autor del libro Piense y hágase rico. Piense y hágase rico fue escrito por Napoleón Hill. La historia de Napoleón Hill es que a él lo contrata Andrew Carnegie, que era un multimillonario del acero a principios del siglo XX, y lo contrata porque Andrew quería promover el éxito en la gente, quería que la gente se volviera exitosa, entonces lo contrata y le dice, quiero que tú escribas, investigues y entrevistes a los hombres más ricos del mundo para poder hacer libros que le ayuden a la gente a ser exitosa. Y entonces él, en toda su investigación y las entrevistas que hace, saca su libro Piense y hágase rico, que antes se llamaba diferente, pero ahora mercadológicamente el nombre Piense y hágase rico está muy atinado, porque no es trabaje y hágase rico, sino piense, es decir, tiene una connotación más importante. Pero bueno, una persona educada, dice, no necesariamente es aquella que tiene los conocimientos generales o específicos de un tema. Ojo, una persona educada no necesariamente es aquella que tiene los conocimientos generales o específicos de un tema. Llámese médico, abogado, ingeniero, lo que sea. No necesariamente, puede ser que sí, pero no necesariamente. Y continúa su definición de una persona educada cuando dice, una persona educada es aquella que ha adquirido los conocimientos y desarrollado las habilidades para lograr cualquier cosa que se proponga sin afectar los derechos de los demás. Tómala. O sea, date cuenta que esto nos da varias combinaciones. Hay gente profesional que estudió una carrera, pero que no ha desarrollado las habilidades ni ha obtenido los conocimientos, que es el tema que estamos hablando, porque el conocimiento y el crecimiento personal no nada más es ir a la universidad. Yo fui a la universidad y no estoy diciendo que no me sirvió, pero no me sirvió para tener el éxito económico que tengo ahora. Tuve que adquirirlo por otro lado. Ese crecimiento al que hago referencia y esas habilidades que tuve que desarrollar no son de esos conocimientos generales o específicos de un tema, llámesele ingeniero en alimentos. Tuve que desarrollar otro aspecto. Entonces, por eso es que hay varias combinaciones. Tenemos algunos famosos, el fundador de Apple, que pues no fue a la universidad y se hizo muy exitoso. Pues no fue a la universidad, pero desarrolló las habilidades y obtuvo los conocimientos para lograr el éxito que tuvo en Apple. Entonces ahí tienes una evidencia de que el desarrollar las habilidades y obtener los conocimientos adecuados hace que una persona logre los resultados que quiere, siempre y cuando no afecte los derechos de los demás, porque eso sí es un elemento fundamental, porque qué fácil decir, yo logro lo que me propongo, independientemente de dañar a otros, pues no es justo. No. ¿No? Entonces no va por ahí la manera de ser. Entonces, una persona educada, para decir de nuevo la definición, no necesariamente es aquella persona que tiene los conocimientos específicos de un tema, sino que es aquella que ha desarrollado las habilidades y obtenido los conocimientos para lograr cualquier cosa que se proponga sin afectar los derechos de los demás. Oye, Oscar, y hay una pregunta que mucha gente tiene el día de hoy y es ¿por qué a algunos les va bien en la vida y por qué a otros no? Bueno, igual que tú, yo he tenido la misma pregunta y no me cabe en la cabeza. A veces yo digo, bueno, ¿por qué hay gente que le va bien y a otros no le va? Entonces, a lo largo de los años, he obtenido información que puede sumar a una respuesta que a lo mejor no es perfecta ni absoluta, pero mira,
Hay una frase muy famosa que seguramente tú has escuchado que dice que la naturaleza es muy sabia. Ujú. La naturaleza es muy sabia. Y Entonces, sí lo es. Y sí lo es, de hecho lo es. Voy a usar una analogía de la naturaleza es muy sabia y voy a usar un árbol como para tratar de encontrar una respuesta a eso, ¿no? Entonces, imagínate que un árbol, como tú y yo sabemos, tiene su tronco, ¿no? Ujú. Ese tronco, obviamente, como árbol, tiene ramas y hojas que le crecen. Y eventualmente, a veces varias veces al año, a veces una vez al año, le crecen frutos. Entonces, para contestar tu pregunta, ¿por qué algunas personas tienen más frutos que otros? Frutos en el sentido de que les va bien en las diferentes áreas de su vida. Entonces yo me pongo a pensar y usando esta analogía, imagínate que hay una persona que tiene un huerto que tiene 1000 árboles de manzanas y 500 dan muchos frutos, le dan 1000 frutos cada árbol y otros 500 le dan 20 frutos. Es el mismo árbol. O sea, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasa? Entonces contratas a un ingeniero agrónomo y el ingeniero agrónomo te da su versión y te dice, mira, Oscar, lo que pasa es que no estás tomando en cuenta que abajo del árbol hay unas cosas que se llaman raíces. Y las raíces crean los frutos. Y si las raíces están bien nutridas con los elementos y las sustancias y los minerales que requiere, harán que los árboles den muchos frutos. Si no lo tienen, no lo tienen. Y adaptando eso a los seres humanos y para tratar de ampliar o buscar una respuesta a esa pregunta, hay gente que no está bien educada, no tiene la información en las raíces. Entonces podríamos decir que las raíces crean los frutos. O también podríamos decir que tu mundo interior crea tu mundo exterior. O también visto desde otra manera, lo que no se ve es más importante que lo que sí se ve. Y eso que no se ve son las raíces. Y esas raíces son el tema que nos atañe a los seres humanos. Y no sé si te has percatado, pero es obvio y fácil de observar, pero todos los seres humanos nos movemos en 4 reinos. Ujú. El reino de lo físico, que justamente es lo tangible, lo que estamos viendo, los frutos, ¿no? Lo que la gente va obteniendo. El mundo de lo mental, el mundo de lo espiritual y el mundo de lo emocional, donde, si lo analizas, esas 4 áreas deberían de estar bien educadas y bien trabajadas. Así como hay otros temas que se tienen que educar, uno tiene que trabajar el aspecto mental, tanto como el aspecto espiritual como el aspecto emocional, que si te das cuenta, pertenecen a la parte interior de uno, son las raíces. Ujú. Y esos 3, cuando se combinan, dan origen a los resultados, a lo físico. Y si no están en buenas condiciones, pues entonces no hay frutos, o hay muy pocos frutos, o los frutos son un despapalle. Y por eso hay fracasos en relaciones interpersonales, en fin, en todo, porque hay cuestiones mentales, emocionales, espirituales que están afectando. Entonces, agregaría que uno tiene que trabajar el mundo mental, el mundo emocional y el mundo espiritual también para poder trabajarlo. Y simplemente como un comentario rápido, porque casi cada uno de estos reinos podría justificar un seminario, ¿no? Pero bueno, pues sí. Pues, un evento completo. Un evento, pues el tema de lo mental, por ejemplo, ¿no? Hay gente que es, desde el punto de vista mental, es muy desordenada en su vida, por decirlo así. Ujú. Yo me acuerdo de una ocasión en que le dijeron a una mamá que si no llevaba el acta de nacimiento de su hijo en una semana no tenía derecho a examen. Entonces la señora, que era muy desordenada, utilizando el tema mental, no encontraba el acta de nacimiento. Ella misma lo fue a tramitar. Y lo buscaba y no lo encontraba. Entonces le dedicó un rato. Total, un día antes, un ultimátum. Si no viene mañana su hijo con el acta de nacimiento, no tiene derecho a examen. Entonces la mamá tiene que pedir el día. No se lo pagan, ya sabes, un caos. Consecuencia de su falta de dominio mental, ¿no? Tardó 8 horas en encontrar el acta de nacimiento, que ella misma tramitó. ¿Sabes dónde la encontró? En el cajón de los cubiertos del comedor. O sea, ¿qué tiene que hacer un acta de nacimiento en el cajón de los cubiertos del comedor? Una persona que mentalmente vive su vida ordenada y organizada tiene un archivero. Punto que no tiene dinero para comprar un archivero de madera o de metal, pero sí de cartón. Los folders son regalados. Metes en los folders actas de nacimiento de los hijos, las tuyas, pagos de luz, de agua. O sea, todo se clasifica, se pone en orden alfabético
Y puedes ni siquiera estar en tu casa y hablas a alguien que esté en tu casa y dices, mira, ve al archivero y busca en orden alfabeto y encuéntrame el papel que está ahí. Eso es orden, eso es mente. A ver, una de las razones que yo aprendí, por las razones por las cuales la gente gana dinero, es poderle resolver problemas a otros. La gente gana dinero por resolver problemas. Pero si a veces uno no puede ni con los suyos, ¿cómo vas a resolver problemas a otros? Entonces uno tiene que trabajar esa área, ¿no? Entonces, esta persona no puede resolver ni sus propios problemas porque es un desorden. Entonces, uno tiene que empezar a trabajar en esa disciplina de poner orden en su vida, de saber dónde están sus cosas. Es un ejemplo de muchos otros, ¿no? El aspecto espiritual, por ejemplo, podría incluir no nada más el aspecto religioso que está incluido, pero, por ejemplo, ¿qué tan ético es una persona? ¿Qué tan honesto? ¿Qué tan disciplinado? ¿Qué tan consistente? ¿Qué tan...? Hay gente que desde ese punto de vista espiritual no lo es. Entonces, cuando la gente no tiene esos elementos integrados en su vida, pues la vida es un caos y entonces la perseverancia, la persistencia, la consistencia, cuando no existen, pues hace que la gente no tenga frutos. Entonces uno tiene que trabajar en esas áreas que pertenecen a esa parte intangible que es más bien espiritual, ¿no? Y la parte emocional a veces tiene que ver con acontecimientos del pasado que no suman en el beneficio de la gente, emocionales como por ejemplo una persona que se le falleció un ser querido o que tuvo un fracaso amoroso, yo qué sé, y no sé, pero tuvo un fracaso amoroso hace 40 años y sigue sin casarse y sin buscar una pareja porque tuvo un fracaso amoroso. Esa persona debería de superar esa emoción, sí, de fracaso, de frustración, de tristeza, y trascenderla. Porque si uno se atora en emociones del pasado, pues pertenecen a esas raíces que no te dejan progresar. Entonces hay que superarlas, hay que darles carpetazo y decir, ok, ya, se acabó. Perdono a quien me dejó plantado en el altar. Y los perdonas por ti, porque no puedes quedarte atorado en ese estancamiento que a veces no te deja progresar. A veces el odio y el resentimiento lo único que hacen es que te estancan y no te permiten progresar y lograr más frutos, ¿no? Y entonces, si a esas nos vamos, y contestando tu pregunta de por qué hay gente que tiene muchos resultados y otros no tienen tantos resultados, pues a lo mejor esto suma a una respuesta que podría la gente encontrar. Hay que trabajar el aspecto mental, emocional y espiritual para poder mejorar los resultados en el mundo físico, en el mundo tangible, en el mundo de las manzanas, ¿no? De tener más resultados en ese sentido. No sé si aporta como una respuesta a tu pregunta. Sí, totalmente, porque lo que yo he visto que pasa es que cuando alguien no está contento con la parte física, quiere seguir trabajando sobre el tema físico, ¿no? Yo lo veo así, si tienes un proyector que proyecta una imagen que es la vida y quieres cambiar algo, pues no basta con rayar la imagen, ¿no? Tienes que ir al proyector y cambiar directamente lo que está transmitiendo. Entonces, lo que yo entiendo con esto es la única forma real de que lo físico cambie, el mundo físico cambie, es si cambia el mundo interno. Sí, porque en el mundo físico también hay mucha información. Por ejemplo, tú puedes tomar un curso de cómo hacer inversiones inmobiliarias o puedes hacer un curso de cómo invertir en bolsa, que pertenece al mundo físico. Y sí, lo aprendes, pero tus propias limitaciones mentales, espirituales o emocionales harán que no hagas lo que tengas que hacer al respecto y por muchos conocimientos que tengas ahí, mientras no resuelves el tema del mundo interior, pues entonces estás estancado ahí, ¿no? Esto eventualmente da origen a un tema que se llama el proceso de manifestación, que puede explicar con más detenimiento por qué alguien logra lo que se propone. Okay. Y que de alguna manera amarra esto que te acabo de compartir. Ok. Y ahora cuéntanos un poquito cómo se logra eso que uno quiere. Yo no sé si hay algún proceso de manifestación o de qué forma puedo acercarme a este resultado que tanto estoy buscando. El proceso de manifestación, como su nombre lo dice, es el proceso por medio del cual se tienen que llevar a cabo las cosas para tener un resultado o que se manifieste algo que uno quiere, lo que sea. Okay. Ahora, ese resultado se puede obtener siempre y cuando le precedan cierto tipo de acciones. Las acciones son fundamentales. ¿Por qué quiero hacer la aclaración de las acciones? Porque hay acciones negativas y hay acciones positivas. Okay. Las acciones negativas generalmente hacen que uno tenga resultados negativos. Las acciones positivas favorecen los resultados positivos. Ahora, el no llevar a cabo acciones, pues ¿qué resultados? Estaba yo con un amigo empresario que el otro día me decía que tenía no sé qué problemas en no sé qué área
Y le digo, ¿qué estás haciendo al respecto? Me dice, pues nada, pues por eso. Le digo. Pues si no hay acciones, no hay resultados. Entonces tiene que haber acciones y las acciones también tienen, por eso uno se educa, porque hay de acciones a acciones. Ahora, las acciones son precedidas por los sentimientos o emociones que unas personas tengan. Y los sentimientos los hay tanto negativos como los hay positivos. Los negativos son justamente una lista como de 100. Enojo. Miedo. Furia. Celos. Coraje. Venganza. En fin, podríamos hacer una lista y si te pido que me ayudes, pues hacemos una lista de 100. Pero los sentimientos positivos, que son los opuestos positivos, como por ejemplo amor, entusiasmo, felicidad, alegría, todas estas emociones obviamente son positivas. Las emociones o sentimientos positivos favorecen las acciones positivas y las acciones positivas favorecen los resultados positivos. A diferencia del enojo, el miedo, etcétera, que favorecen acciones congruentes con esa emoción negativa. Claro. Por ejemplo, una persona enojada va manejando su carro y se le cierra otro carro y los alcanza en el semáforo y se baja con un desarmador y les busca la bronca. A ver, hijos de su tal, bájense y lo vamos a arreglar acá. Y se baja con un desarmador y se bajan del otro carro 4 chavos que vienen del gimnasio con unos brazotes de este tamaño y le ponen una golpiza tremenda. Entonces, el proceso de manifestación no falla. El enojo hizo que llevara a cabo acciones de enojo, congruentes con ese enojo, y el resultado fue una golpiza. ¿Alguna duda de cómo funciona el proceso? Clarísimo quedó. El miedo, por ejemplo, que ya hemos hablado de él anteriormente, el miedo paraliza. Y si te paraliza, no hay acciones. Y no hay acciones, no hay resultados. Y ahí es donde tu función, Pablo, como la mía, es educar, pero educar en el buen sentido. Es decir, así como yo me eduqué con mentores que tuve, tú te has educado con mentores que has tenido y ahora haces una función para tratar de ayudar a otros porque no te puedes quedar con ese conocimiento porque ves el sufrimiento humano y dices, quedármelo sería muy egoísta. Entonces lo compartes como para que otros, pues si lo quieren agarrar, que lo agarren y mejoren, ¿no? Entonces, tristemente, la pobreza existe, pero porque la gente está desinformada, ¿no? Bueno, y para continuar con esto y terminar, a los sentimientos le preceden los pensamientos. Es decir, claro, los pensamientos de una persona están íntimamente relacionados con su manera de pensar y de la manera de pensar que puede ser positiva o negativa, pues se desprenden las emociones, las acciones y los resultados. Una persona cuyos pensamientos predominan negativos se puede decir que es una persona pesimista, por decirlo ahí. Sí, Entonces, el pesimista tiene mucho menos probabilidades de éxito o de lograr un resultado que una persona optimista que tiene una actitud positiva al respecto de la vida. Ahora, si los pensamientos son el origen del proceso de manifestación, ¿por qué una persona optimista a veces no tiene éxito ni logra lo que se propone? Porque trae una cosa que se llaman creencias. Y las creencias obviamente influyen en los pensamientos. Y las creencias, como tú y yo sabemos, hay las positivas y las negativas, las empoderantes y las no empoderantes, las que ayudan a los resultados y las que no ayudan. Y ahí en las creencias tenemos, para mí, la respuesta a esta preocupación que tú y yo tenemos de que la gente pueda prosperar en la vida. Porque si sus creencias las tiene muy fijas y no las modifica, pues son la manera como él procede en base a esas creencias. Y las creencias determinan sus pensamientos, sus sentimientos, sus acciones y sus resultados o su falta de resultados. Entonces, creencias, por ejemplo, yo tuve que pasar por esta, te lo juro. O sea, a mí, por ejemplo, me daba mucha pena cobrar. O sea, ganar dinero implica, entre otras cosas, cobrar a la gente lo que acordaron que te van a pagar por ello. Mi papá traía una creencia en ese sentido como médico que era, en paz descanse, la fue superando, ¿eh? No estoy diciendo que estuviera tan mal, pero yo sí tenía una preocupación enorme por cobrar dinero. Pues, ¿cómo le voy a quitar su dinero a la gente, no? Esa creencia obviamente me limitaba a tener resultados hasta que me la quité. Y en el momento que me la quité no tuve ningún inconveniente en decirle a la gente que lo que acordamos me lo pagara. Tan simple como eso. Pero mientras tengas esa creencia, si no cobras, pues ya valiste, porque entonces ya te quedas sin el ingreso que justamente te debiste haber ganado. Hay gente que cree que el dinero es el origen de la maldad. Hay gente que cree que hacerse rico te pudre. ¿Y el pobre dinero qué culpa tiene? El dinero es como, ¿cómo te diré? El dinero te sirve o para construir una iglesia o para destruir una iglesia. Es como un martillo.
O construye o destruye. Depende de cómo se utilice. Pero el dinero bien utilizado, hombre, puede ayudar enormemente. Mira, en algunos cursos que yo he dado, hay gente que se me acerca, Pablo, y me dice, oye, pero yo para qué quiero tanto dinero, me voy a echar a perder, yo con lo que tengo es suficiente. Y le digo, mira, ¿por qué no mejor tienes mucho, tanto que te sobre, para que puedas donar a alguien que le hace falta? Así que no te angusties con tener mucho dinero. ¿Qué haría yo con tanto dinero? No te preocupes, dona el excedente. Sí. Y como que de repente se les aclara el panorama, ¿no? Mejor ser el que dona que el que le tienen que donar. Exacto, exactamente, porque está tan fregado que está en esa condición. Entonces yo creo que las creencias, y precisamente hay libros, puedo mencionar un libro de T. Harv Eker. Yo me eduqué con él en 15 diplomados junto con mis hijos en Estados Unidos. Él escribió un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria, donde justamente aprendí este proceso de manifestación que se me hace una idea genial y yo, bueno, le he venido haciendo sus adaptaciones, pero él habla de una serie de creencias que mientras uno no se las quite, pues uno va a quedar estancado. Entonces, él, entre otras razones, te compara la manera de pensar de los pobres y la manera de pensar de los ricos. Y dice, y te pone en 17 capítulos cómo piensan los ricos opuesto a los pobres. Dice, si una persona es rico es porque sus creencias son estas. Y si una persona es pobre es porque sus creencias son estas. Entonces, cuando lees los 15 capítulos, los 17 capítulos, dices, no, pues sí, por eso soy pobre, porque tengo este pensamiento o estas creencias limitantes que no me dejan tener esa abundancia. En resumen, si uno cambia las creencias, uno va a cambiar sus resultados. Es decir, todo el proceso de manifestación parte de las creencias. Si uno no está teniendo los resultados que uno no quisiera, es porque todavía tiene creencias que le están limitando a lograr esos resultados que quisiera obtener. Qué maravilla, ¿no? Buenísimo, me encanta. Oye, Oscar, si tuviéramos que seguir entrando en ese tema de mejorar la economía, esta persona que dice, Pablo, estoy bien o no estoy tan bien, pero quisiera seguir mejorando la economía. ¿Cómo se mejora la economía? Al final, pienso yo que la economía se mejora a través de tener un negocio propio. Uh-huh. Vuelvo e insisto, es muy poco probable que un empleado tenga ingresos tan sustanciosos, y luego todavía falta que sepa utilizar sus ingresos de la manera adecuada, pero normalmente vivimos en un mundo donde hay esquemas de sueldos, donde se le pagan según el nivel, y normalmente los sueldos implican una serie de limitantes, porque si no intercambias tiempo por dinero, pues entonces no puedes tener la libertad que quisieras. Eso lo fui comprobando a lo largo del tiempo, porque cuando fui empleado, pues trabajaba mis 8 horas y cuando tuve puestos de confianza hasta 9, 10 y 11 horas. Entonces, si yo quería hacer algo adicional, no podía porque no me daba la vida. Uh-huh. Pero cuando te haces de un negocio, que fue como empecé, cuando conocí de la posibilidad de un negocio, en este caso de mercadeo en redes, que me empujó enormemente y me catapultó enormemente a los resultados, y que llevaba de la mano integrado un programa educativo, aprendí que un negocio tiene un sistema, y esa es la palabra clave, y la voy a anotar, porque un sistema, y te la defino te defino la palabra sistema, es un proceso repetitivo que genera una utilidad. Okay. Un proceso repetitivo que genera una utilidad. Ejemplo, yo voy a un Starbucks en cualquier parte del mundo. Acabo de estar la semana pasada en Bulgaria, en la capital Sofía. Estuve en Rumanía también y fui a Starbucks, donde hay Starbucks. Estuve en Malta, estuve en varios países y todos son iguales. Pides el tamaño grande, que es el 20 o el mediano o el chico, y cada uno tiene, y es el mismo sistema. Es un proceso repetitivo. La palabra clave aquí es que genera una utilidad. Cuando uno desarrolla un sistema, puedes hacer que ese negocio funcione sin que tú tengas que estar presente, siempre y cuando todos los demás conozcan y apliquen el sistema como está diseñado. McDonald's funciona igual, todos los McDonald's son idénticos en cualquier parte del mundo. Claro que podrá cambiar el establecimiento, pero los procedimientos son los mismos. Tú sabes a lo que vas cuando vas ahí. Bueno, la diferencia entre un sistema que tú desarrollas es que tú, cuando creas un sistema, haz de cuenta que trabajas de dueño, y el dueño crea un sistema y en ese sistema establece a un gerente general o un encargado o alguien que se va a encargar del organigrama de ese negocio, que puede ser un negocio de un empleado, de 2 o de 5, de 500 o de 1000 o 2000.
pero el sistema es la característica. Y fíjate, Pablo, la importancia de esto. Tú como dueño no tienes que ir a trabajar. Supervisas al gerente o al encargado o a lo que sea que lleva a cabo el sistema que tú creaste. Si lo hace bien, hasta lo premias y le das bonos. Ujú. Si no lo hace bien, o lo corriges o lo sustituyes o lo que sea. Pero cuando este negocio ya está funcionando, como tú no te tienes que involucrar, ¿qué haces? Te aburres. Y si te aburres, ¿qué tienes que hacer? Pues te haces otro negocio. Sí, claro. Y entonces ese negocio utilizas el mismo sistema, vuelves a contratar gente, te va a llevar un rato. Pero una vez que lo tienes funcionando y que ya puede funcionar sin que tú estés, ¿qué haces? Te aburres. Y para no aburrirte, ¿qué haces? Te abres otro negocio. Y haces que el mismo sistema, el mismo procedimiento, estableces un gerente o un encargado, el organigrama, y una vez que está funcionando. Por eso los ricos cada vez se vuelven más ricos, porque no tienen que estar todo el tiempo involucrados, gracias a la creación de sistemas que hacen que esa persona pueda funcionar sin estar todo el tiempo ahí presente. ¿Sí quedó claro? Clarísimo. Y de ahí con el excedente, digo, tú eres un gran inversionista. Con el excedente se invierte. Con el excedente se invierte. Y luego llega un momento en que tienes inversiones que ya ni lo que te ganas de rentas, por ejemplo, ya ni te hace falta. Pues entonces lo único que haces es esperar a que se junte más para comprar otra propiedad. Y luego ahora ya tienes más propiedades y compras otra y así te la vas y cada vez tienes más propiedades. Y es divertidísimo, claro. Cada una va a tener sus retos eventualmente, porque pues la vida no es simplemente que sucedan las cosas así nomás, ¿no? Ayer, por ejemplo, me hablan de uno de los departamentos que rento, que los antiguos inquilinos desprendieron la base donde está el papel del baño. Entonces tuve que contratar una persona que fuera a arreglarlo porque llegaban inquilinos ese mismo día en la tarde. Son detallitos que hay que estar corrigiendo, pero es relativamente fácil porque tengo una persona encargada que me consigue a la persona y está sistematizado, digamos, el procedimiento, y yo tengo esas propiedades en Estados Unidos y no tengo que estar ahí para que funcionen y generen ingresos, ¿no? Súper. Oye, Oscar, y pasando un poquito a la parte interna, ¿cómo es que se logra pasar de esta? Mucha gente hoy en día está viviendo en supervivencia. Estamos en modo supervivencia y todos aspiramos a algo que es la realización o que es la parte de significado, de estar contento, de estar feliz. ¿Cómo es que alguien hoy en día podría pasar de este modo supervivencia a una anhelada realización? Bueno, todo tiene que ver con niveles de conciencia. Ok. Y un nivel de conciencia es una manera de pensar que uno tiene que está íntimamente relacionada con las cosas que hace y cómo las hace. Uh-huh. Entonces hay gente que sus niveles de conciencia son más evolucionados, basados en su crecimiento, y otros menos evolucionados. Si yo dibujara una tabla de niveles de conciencia donde más 100 es hasta arriba, puede haber más, pero Uh-huh. y menos 100 es hasta abajo de nivel de conciencia, a la mitad tendríamos 0. Ok. Hacia abajo tendríamos menos 10, menos 20, menos 30, menos 40 y así hacia abajo, ¿no? Y luego arriba más 10, más 20, más 30. Obviamente, mientras más nivel de conciencia, más capacidad de hacer cosas tiene uno para lograr los resultados que uno quiere. Uh-huh. Por eso se llama niveles de conciencia. Yo, para contestar tu pregunta, y pensando siempre en los demás, Uh-huh. porque yo ya no puedo pensar nada más en mí. Veo el sufrimiento humano, veo la escasez en la mayoría de las personas, y la explicación que me doy es la siguiente, y esto creo que amarra todo lo que hemos venido hablando. Mientras más bajito el nivel de conciencia, yo me imagino que todos alrededor de nosotros tenemos algo así como una nube negra muy grande cuando el nivel de conciencia es muy bajito. Esa nube negra simbólicamente es sufrimientos, fracasos, cosas acumuladas, invalidaciones, problemas, información falsa. Todos es una nube negra. Y mientras más bajito el nivel de conciencia, la nube blanca que todo el mundo también tenemos, pues es más chiquita. Entonces, ¿qué hace uno cuando uno se educa? Que ese es el tema tuyo y el tema mío, y que cuando lo hacemos a través del foro de crecimiento, uno se empieza a educar. Uno empieza, pero a educarse no como matemático, como químico, como físico, como contador, o como abogado, como médico. Eso obviamente hay que seguirlo aprendiendo porque la tecnología se sigue actualizando, pero el crecimiento personal hace que la nube blanca de uno crezca. Y como consecuencia, lo que crece hace que la nube negra decrezca.
En el 0, me imagino que están del mismo tamaño. Claro. Esa es mi evaluación, ¿no? Entonces uno se sigue educando, y por eso uno nunca para de educarse, para tener una nube blanca enorme y una nube negra o nula, desaparecida o tan pequeñita que ya no nos influye negativamente en nuestra vida. La nube blanca es tan grande que todo sale bien. Por eso el arquetipo del mago ahí funciona maravillosamente, porque hay tanta claridad existencial que tú mismo ni siquiera te menosprecias, te minimizas. Tú estás seguro que te van a salir las cosas porque piensas y actúas adecuadamente, según lo dicen los principios, y te va a salir. A veces hay algo de tiempo que hay que esperar, pero estás consciente que el pensamiento y las acciones adecuadas harán que las cosas te sucedan adecuadamente. Y esta reflexión nos lleva, a pensar que hay, por decirlo, algunos niveles de evolución en los seres humanos. Los que están en los niveles más bajitos viven en el nivel evolutivo de sufrimiento. Sufrimiento. Se consideran víctimas. Uh-huh. Y una víctima tú la identificas porque siempre se está quejando. Una víctima la identificas porque siempre culpa a otros de las razones por las cuales no le va bien. Y una víctima, entre otras cosas, también es una persona que pone pretextos y justificaciones para todo. Entonces, por eso es víctima. Nunca sale de ese nivel de sufrimiento. Siempre se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a mí, Dios mío? ¿Por qué estoy tan fregado? ¿Por qué a mí me fue tan mal? ¿Por qué a mí me tocó? Entonces, esa gente se estanca ahí y no sale. Y ahorita vas a ver cómo le doy una adaptación mucho más precisa. Cuando una persona se educa y sale de ese nivel de conciencia, va al nivel de conciencia que cubrirá en menos 30, a más 40, que se llama nivel evolutivo por resultados. Ya la persona ya no se pregunta por qué a mí, sino cómo rayos resuelvo mi situación. ¿Cómo? Entonces ya busca respuestas. Y ahí empieza un negocio, y ahí empieza a buscar soluciones, pero ya busca el cómo, ya no es culpar a todos, quejarse, sino ya se pone causa, ya se pone proactivo, ya se pone en una actitud de buscar resultados. Uh-huh. Yo aquí definiría nada más dos tipos de personas. Los que están abajo de 0 son capaces de lograr resultados aún haciendo cosas fuera de ética, no muy honestas. Los que están arriba de 0 ya logran resultados a base de cuestiones éticas. Y va a llegar un momento en que la evolución por propósito es una decisión personal donde ya la persona, su propósito es ayudar a otros, ya no es nada más pensar en ellos. Los resultados siguen, ya los tienes, pero ¿de qué sirve tener los resultados si las personas no están viendo cómo ayudar a otros, que es la función tuya en esta vida y la función mía? Y esto me lleva a contestar directamente la pregunta que me hiciste, ¿no? La mayoría de la gente vive en supervivencia. Y cuando digo la mayoría, me atrevería a decir que es 95, 96, 97, 98%. Y con una mano en la cintura caen en un nivel de crisis. O sea, están entre la supervivencia y la crisis. ¿Y a qué me refiero? Sobrevivir me refiero a que viven con un sueldo, sobreviven con cantidades muy limitadas de recursos, de conocimientos, etcétera, y con una facilidad enorme debido a razones externas. Fíjate la palabra importante, razones externas, caen en crisis con mucha facilidad. Te voy a poner un ejemplo inventado, pero que podemos adaptarlo. La persona trae su celular. Hoy sin celular estamos perdidos. O sea, todo el mundo tenemos, entonces te comunicas. De repente te hablan de la compañía de telefónica y te dicen, oiga, tiene que pagar usted $5,000, 250, $500, porque se gastó todo eso el mes pasado y usted no le quitó no sé qué de datos y no sé qué, o le cortamos el teléfono. Entonces los tienes que conseguir. No tienes la lana. Entonces entras en crisis. Tienes que conseguir los $5,000 o la cantidad. Lo resuelves. Caíste en crisis. Y regresas otra vez a supervivencia. Pero ahí se vive la mayoría de la gente. Después, que te van a cortar la luz porque no las pagas. Luego regresas. Luego que te van a cortar el agua. O que hay una emergencia de salud porque alguien se enfermó en tu familia. Entonces, la mayoría de la gente vive ahí. Porque las razones externas son las que provocan que una persona viva así. Entonces aquí creo que es el mensaje que puede amarrar todo lo que hemos hablado, Pablo. Uno tiene que crecer a niveles de evolución, como hace rato lo decía yo antes, y buscar el éxito como el logro de objetivos. Pero para lograr el éxito,
uno necesita razones internas, ya no internas, ya no externas, sino internas. Las razones internas las provoca uno por su propia voluntad. ¿Qué te mueve? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres obtener? De hecho, hay un libro que se llama La ciencia de hacerse rico, que es del siglo XIX. O sea, no manches. O sea, pero el tipo tiene una claridad mental cuando te dice que para que alguien logre lo que se propone, tiene que tener una manera de pensar determinada y una forma de actuar determinada. Y curiosamente el libro dice, hay gente que sabe cuál es, pero hay gente que no sabe, pero la usa y por eso le va bien. Pero cuando lees el libro, obviamente se te amplía el panorama maravillosamente porque entiendes que todo tiene que ver con los pensamientos que uno tiene que después derivan en acciones. Pero los pensamientos son la base, son el fundamento. Uh-huh. De hecho, de ahí podemos hablar de muchos aspectos. Otro libro que se llama La magia de pensar en grande. Dice, si pensar en grande y en chiquito cuesta lo mismo, pues hay que pensar en grande, porque pensar en grande provoca resultados mucho más eficientes que los de pensar en chico. Bueno, las razones internas y pensar en éxito implicaría salir de supervivencia, vuelvo a lo mismo, iniciar un negocio probablemente que no tiene que ser costoso. La gente cree que hacer negocios es muy costoso, que requiere mucha inversión, y no es cierto. Hemos sido mal informados, hemos sido desinformados al respecto. Sales de supervivencia y logras éxito. ¿Por qué? Porque hay una razón interna que te mueve. Entiendes que el éxito es tu obligación, es la obligación tuya con tu familia. El éxito es, cuando lo ves así, es una cuestión ética. O sea, o tienes éxito o no estás bien en la vida. O sea, el éxito es casi que obligatorio para todo mundo cuando uno lo entiende como debe de ser. Habrá ocasiones en que uno se cae en supervivencia eventualmente, pero si una persona ya logró el éxito, también va a vivir una experiencia un poco triste y frustrante y de soledad. Porque cuando uno le va muy bien y ves a otros que no les va muy bien, te sientes como muy mal en el sentido de que pues sí, yo muy bien y qué. Ahí es donde trasciendes y te vas a otro nivel que se llama el de la realización. En la realización ya no nomás piensas en ti, piensas en otros. Tú tienes éxito, vas a mantener tu éxito, tus resultados, pero ya ahora ya ves cómo hacer que otros tengan éxito, porque eso te realiza a ti. Cuando tú ves que otros están mejorando, tu vida ya empieza a tener un sentido muchísimo mayor que no tiene que ver con tu éxito exclusivo. Ves que los demás les vaya bien y cuando le va bien a los demás, pues tú te realizas. Hay una satisfacción profunda, enorme, por ver que los demás les está muy bien. Y obviamente todo esto pues, son niveles de conciencia que uno va obteniendo en la medida en que uno se educa. Por eso la educación y por eso este proyecto de foro de crecimiento tuyo es tan fundamental y tan importante porque suma a que la gente crezca en su nivel de conciencia para que cada vez no nada más le sea más fácil a él tener resultados, sino a otros que también lo necesitan. Aunque yo te escucho, Oscar, y una de las palabras claves que identifico ahí sería razones internas. Razones internas hay tanto para la realización como para el éxito. Okay. Las razones internas tú las creas, ya no son externas. Las externas son a ver. Tengo que pagar la luz. Y no nada más eso. Uh-huh. La mayoría de la gente se vuelve empleada no porque sea un defecto, sino porque el sistema está estructurado de esa manera. El sistema requiere y te educa. Tú vas a la escuela y en la escuela nunca te enseñan a ganar dinero ni a hacer negocios, porque así está estructurado el plan de estudios. Y son razones externas. Entonces, por eso la gente vive en supervivencia y crisis todo el tiempo. Tienes que salir del sistema, de ese procedimiento. Hay un libro que se llama La criatura de la isla Jekyll, que escribió Edward Griffin hace algunos años, que habla justamente de esto y de que no es casualidad que el sistema opere de esa manera. Por eso es importante este tipo de programas como el que tú haces, porque no es casualidad que la gente sea pobre y tenga escasez. Lo que pasa es que está manipulada, está manejada a favor de un sistema que también entiendo, requiere de empleados. Porque si no hay empleados, pues cómo funcionan los negocios que en un momento dado uno tiene. Ahora, no es que sea un defecto ser un empleado, pero uno puede ser empleado y al mismo tiempo tener un negocio paralelo que le pueda generar ingresos adicionales. En fin, lo que implica tener esa mentalidad de rico y de inversionista. Pero ¿a qué voy con esto? Edward Griffin decía que en 1903, ubica la fecha, John D. Rockefeller junto con el gobierno de los Estados Unidos crearon el Plan Global de Educación, o también llamado la Escuela Pública Obligatoria en Estados Unidos, que después se exportó a todos los países del mundo, donde había que ir a la escuela.
pero se aseguraron que el plan de estudios nunca, jamás incluyera cómo ganar dinero y hacer negocios. El objetivo del Plan Global de Educación era crear empleados dóciles y serviles que pudiesen trabajar para la industria. El conocimiento evolucionado estaba restringido solamente a los hijos de la élite, que iban a aprender cómo manejar negocios. Que ahí es donde creo que tiene mucho que ver la función que tú haces socialmente, Pablo, porque cuando le abrimos el criterio a la gente para que se dé cuenta que sí hay maneras de mejorar en la vida, siempre y cuando uno entienda que hay razones externas como esa. Es una manipulación constante de información donde tú vas a la escuela y los papás te mandan a la escuela y te regañan si no sacas buenas calificaciones. Y no estoy diciendo que no vayas a la escuela, ni estoy diciendo que no tengas buenas calificaciones. Lo que estoy diciendo es que, tristemente, la educación, aunque es buena y todo el mundo la tiene que tener, adolece de algo. No te enseñan de educación financiera. Y cuando no te enseñan educación financiera, te limitan a vivir de un sueldo. Y ahí es donde te mantienes en supervivencia y crisis, y por eso la mayoría de la gente está estancada ahí. No sé cómo lo veas, pero no, sí. Es mi conclusión final. Y por eso, caramba, la gente debería educarse y leer libros. Yo a veces doy conferencias, he tenido 1,000, 2,000, 3,000 personas y les pregunto a todos, ¿quién quisiera ser rico? ¿Quién quisiera tener más dinero? Y todo el mundo levanta la mano. Y luego les saco el libro de, ¿quién ya leyó La ciencia de hacerse rico? Uno o dos, o nadie. ¿Quién le llegó bien si hágase rico? Nadie. O sea, ¿por qué? Porque esos libros nunca te los enseñaron en la escuela. ¿Por qué? Porque no eran parte del plan educativo. ¿Y por qué no eran parte del plan educativo? Porque si no, el sistema se colapsa. Entonces, es un tema complicado, pero qué triste que no todo el mundo pueda tener acceso a esa información y la gente tenga que vivir en un nivel de supervivencia de tanta escasez en muchísimos casos por falta de esa información. Por eso nosotros somos únicos promoviendo este tipo de reflexiones e información que pues hemos tenido suerte, si quieres, o lo que tú quieras, de descubrir para que otros también mejoren en su existencia. Y de paso nosotros logramos un nivel de realización más padre, porque tú y yo nos sentimos muy bien cuando vemos que a otros les va bien en la vida, ¿sí o no? ¿Qué ejemplos pondrías, por ejemplo, de esas razones internas? Por ejemplo, en el caso del éxito, tener un crecimiento económico constante. ¿Y por qué me refiero a ese concepto? Yo me acuerdo que un día a Harvecker, en un curso en el que fui, le preguntaron, oiga, señor Harv, ¿cómo sé si yo voy bien o mal en la vida? Su mecha. Él se quedó callado, nos dejó a todos callados unos segundos, tardó en contestar, y la contestación que dio al principio, para que veas mis creencias, al principio me dio coraje, me provocó coraje y me hizo pensar que él era un materialista desgraciado. Porque su respuesta cuando la dio, cuando le preguntaron, ¿cómo sé si voy bien o mal en la vida? Y él contestó, si cada vez tienes más dinero vas bien, y si no, vas mal. Y si lo ves fríamente, en esta vida no hay más que dos sopas. O te estás expandiendo o te estás contrayendo. No hay más que dos. Mantenerse fijo es el ejemplo de los empleados, que es el equivalente a cada vez tener menos poder adquisitivo, porque la inflación te va haciendo perder. Alguien puede ganar el mismo sueldo todo el año, pero si hay inflación, pues ya eso ya no te alcanza, aunque sea. Entonces, eso más bien te tiene en una condición de emergencia. En la vida uno tiene que tener toda su orientación puesta hacia a tener más abundancia y tener más resultados. Y si tienes un negocio, eso cada vez tiene que generar más. Si tienes otro, tiene que generar más. Y si tienes otro, tiene que generar más. ¿Y luego qué haces con todo ese dinero? Pues ya ves. Yo, por ejemplo, yo dono mucho a mi iglesia, pero mucho. Pero no lo digo por presunción, sino porque entiendo que a través de esa donación se pueden hacer cosas que antes no se podrían de haber hecho. Y lo hago con mucho gusto. Pero si no tuviera para poder donar, pues entonces pues ese crecimiento ya no se da. Entonces, por eso las razones internas tienen mucho que ver con lo que cada quien hace. Y ahí sí tenemos un mundo de razones. Pero todas deberían de ser orientadas a la supervivencia óptima de las diferentes áreas en las que nos movemos, que incluyen tu éxito personal en forma individual, tu éxito y la forma de tu familia, los que tenemos esposa e hijos, que siempre les vaya bien, que tu negocio y tus actividades estén en óptimas condiciones, que tu país o tu ciudad esté en óptimas condiciones, porque uno no puede simplemente negar su responsabilidad con respecto a la ciudad o el país en el que está,
porque estás íntimamente relacionado con su bienestar. Es decir, un ser humano tiene responsabilidad en diferentes áreas. Hasta tengo responsabilidad por la ecología, por todo lo que existe. Somos responsables en mayor o menor grado. Y cuando uno tiene más posibilidades económicas, uno puede influir positivamente en todas esas razones internas que pueden hacer que la supervivencia del mundo sea mayor. Y ahí es donde esa realización a la que hacemos referencia es otra razón interna que hace que uno se sienta bien cuando uno sabe que está aportando positivamente a la supervivencia óptima del mundo. Y la supervivencia óptima del mundo obviamente implica que no haya guerras, que no haya robos, que no haya injusticias, que no haya una bola de cosas que tú y yo sabemos que no ayudan, y que en la medida en que uno pueda aportar para que eso desaparezca, pues tendríamos una vida mucho más plena para todos los seres humanos, ¿no? Totalmente. Oye, Oscar, se está hablando mucho del propósito. Hablamos de realización, hablamos del propósito, y es cierto que cada quien tiene un propósito personal y un propósito propio, pero de cierta forma también crees que hay un propósito general en la vida. Alguien puede tener su propósito o su misión de vida. Por ejemplo, mi misión de vida es educar e inspirar personas a que busquen y encuentren su libertad y su realización. Pero es la de Oscar Velasco, de él. ¿Por qué me la busqué y por qué la encontré? Porque pues, así soy yo, ¿no? Pero hay un propósito de la vida que nos atañe a todos, a ti, a mí y a todos los que existimos, independientemente del propósito personal. Pero ese es como que el propósito de la vida de todos. Y el primero es que estamos en la vida para agregar valor. ¿Qué significa eso? Así como tú llegaste a la vida y ya había electricidad, te toca hacer algo a favor de la existencia. Es decir, ese es parte del propósito. La vida puede continuar y seguirse expandiendo en óptimas condiciones cuando tú le agregas algo. Cuando alguien tiene hijos, pues uno tiene que hacer que sus hijos sean hijos más eficientes, más éticos, más justos, más productivos, etc. Cuando uno tiene un negocio, uno agrega valor a la industria, uno agrega valor. O sea, uno agrega valor y esa es la función, una de las funciones que uno tiene como propósito de vida. El segundo elemento que le da propósito a la vida es aprender y crecer. Cierto. Es un propósito, que la gente luego no lo tiene tan claro. ¿Cuánta gente va a la escuela, termina la primaria, la secundaria, la prepa y ya no se dedica a aprender y crecer? Yo pienso que aprender y crecer es algo que nunca se termina. Uno sigue aprendiendo. Fíjate, acabo de hacer un videíto ahorita que estuve en algunos países, conocí 5 países esta semana pasada, porque me gusta conocer el mundo. Y yo me acuerdo que mi papá a los 12 años o 13 años me dio a leer un libro de un autor llamado André Moirot, francés. El libro en español se llama Un arte de vivir, donde habla de diferentes áreas de la vida. Pero uno de los capítulos hablaba de que uno debería de complementar su educación viajando. Porque viajar te abre un panorama diferente. Ves a otros seres humanos, ves otros países, ves otras ciudades. Y la verdad es que es cierto. Por eso la frase aquella de los frases ilustran, ¿no? Entonces, aprender y crecer es algo así que prácticamente obligatorio como una función y un propósito de vida. El que pasa por la vida y no está aprendiendo y creciendo constantemente, se estanca y simplemente su vida empieza a perder significado. Por eso hace rato cuando te decía que tu ingreso crecerá en la medida en que tú creces. O sea, en la medida en que tú aprendes y creces, tu ingreso crecerá. Porque hay una relación directa en tu desarrollo personal, en tu incremento de nivel de conciencia que hace que todo funcione cada vez mejor, tanto en ti como en todo lo que te rodea. Y el tercero y último, que podríamos denominar como el tercer elemento que aporta al propósito de la vida, es disfrutar del viaje. Es un propósito. O sea, yo te invito a que vivas, Pablo, para que sufras. No No me encanta la invitación. No suena como propósito de vida. Disfrutar del viaje debería ser algo que uno utilice como una medida para ver cómo va. Si uno está disfrutando del viaje, quiere decir que va bien. Si no, le falta aprender y crecer o le falta agregar valor, porque están interrelacionados los tres. Uno disfruta del viaje cuando aprende y crece. Uno disfruta y del viaje cuando agrega valor a los demás, cuando ayuda a otros, cuando dentro del ejemplo ese que te damos de la realización, ya tienes éxito y todo, ya estás viendo no nada más por ti, ves por los demás. Disfrutar del viaje pues implica todo lo que implica el logro de objetivos, de metas que al final, bueno, te permiten
ir disfrutando la existencia. Disfrutas a tus hijos, disfrutas a los hijos de tus hijos, tus nietos, disfrutas de tus viajes, disfrutas de tu éxito financiero, disfrutas de la vida, disfrutas de estar trabajando o de estar haciendo lo que estás haciendo, que a veces ni siquiera tiene la connotación de trabajo, porque disfrutas existir en la medida en que estás realmente haciendo la vida mucho más plena, mucho más divertida a los demás, y cuando estás ayudando. Todo eso que a veces está de la mano con el trabajo que uno hace en forma ética y adecuada, pues hace que lo disfrutes. Y creo que, resumiendo, el propósito de la vida pues serían esos 3 elementos, ¿no? Agregar valor, aprender y crecer, y disfrutar del viaje. No sé cómo lo veas, pero a mí se me hace que todo el mundo debemos trabajar en esos 3 elementos como propósito de vida. Sí, sí, quedó muy, muy claro. Y me da la impresión que Oscar disfruta del viaje viajando. Además. ¿Cuántos países conoces, Oscar, al día de hoy? Ahora llegué hace 3 días de Bulgaria. Sí, se merece un fuerte aplauso porque hasta cambio de horario traes hoy. Sí, traigo 9 horas de diferencia. Y, en mi plan de vida, yo quisiera conocer el mundo entero antes de patear la cubeta, como se dice coloquialmente. Tenía antes de este viaje 108, ya tengo 112 países. Conocí Rumanía, Malta, Bulgaria, Kosovo y Macedonia del Norte. Y cada uno me dio elementos de crecimiento personal enorme, ¿no? Hice en Sofía, en la capital de Bulgaria, hice un tour que se llamó el Tour del Comunismo. Así se llamaba, ¿no? Donde te hablaban del comunismo que vivieron durante 45 años, ¿no? Y cómo se la vieron negras con ese tour, porque al final, si tú te das cuenta, el comunismo en esencia, no es, yo sé que no es un tema político el que estamos hablando aquí, pero todo ser humano debería de buscar el éxito, y cada uno, dependiendo de la dedicación, de su crecimiento, de su disciplina, pues uno puede lograr más éxito que otros. Y eso es válido y justo. Pero cuando se trata de unificar el que todos sean iguales, no importa si unos hacen más o otros hacen menos, pues se me hace muy injusto, no sé si me explico. Entonces, sí, esos 45 años, cuando ves esos edificios, algunos sin chiste, el Partido Comunista o sea, yo nunca había estado en una plática de ese tipo. O sea, fue muy interesante para mí entender más de eso, porque pues me hace darme cuenta que tenemos que cuidar la libre empresa, tenemos que cuidar que se respete la libertad humana en todos sentidos, porque la libertad implica muchos elementos. No es que un gobierno de repente te quiera manipular y quiera que haga todo mundo lo mismo, nomás porque ellos deciden que tiene que ser así. Creo que la libertad es un elemento tan valioso y tan fundamental que hay que cuidar, pase lo que pase, o de otra manera, pues la existencia de un ser humano pues no puede llevarse a cabo en ese propósito de vida. Pues ¿cómo le puedes agregar valor? ¿Cómo puedes aprender y crecer? ¿Y cómo puedes disfrutar del viaje si tienes que a fuerzas adaptarte a lo que diga alguien, ¿no? En fin, 112 países. Ya el año que entra voy a Sudáfrica y ya estoy viendo 4 o 5 países más allá. Para seguirle incrementando. Son un chorro los que me faltan, sí. Pero bueno, ya yo conozco mucha gente que no ha salido ni de México, entonces yo ya tengo 112 y bueno, no es que me sienta tan mal, porque me siento muy, muy bien, pero le sigo dando por ahí. No, son un montón. Para ser empresario, para ser inversionista, para ser experto en todo lo que has hecho, conocer 112. Oye, ¿y de dónde nace esta meta de decir quiero conocer todo el mundo? Bueno, acuérdate que te mencioné del libro aquel que mi papá me recomendó, de Un arte de vivir. Pero la meta me la hice porque estuve terminando la preparatoria. Yo tenía 19 años, no 18 como la mayoría, porque yo, por la escuela a la que me metieron mis papás, era una escuela que tenía 7 años de primaria en vez de 6, porque había primero de inglés, entonces traigo un año más que mis compañeros. Terminé la prepa y me fui con 2 amigos de mochilero por Europa durante 6 meses. Y cuando digo de mochilero era de que, bueno, conseguí a través de unas cartas que metía Transportación Marítima Mexicana, conseguí que 2 de los 3 que fuimos nos dieran chance de viajar sin pagar. No nos pagaban, nos daban de comer, trabajábamos de marineros y durante 2 o 3 semanas nos transportaban desde Houston hasta Europa. Nos bajamos en Escocia y quedamos de vernos los 3. Cada uno llegó como pudo, unos antes, otros después. Yo fui el primero que llegó, me alcanzaron. Llevábamos una guitarra cada uno
Y aunque no somos músicos, pues nos sabíamos algunas canciones como La Viquina, Cielito Lindo, Las Mañanitas, etcétera, y cantábamos en las esquinas. Y te hago esta historia porque nos movíamos de aventones, para contestar tu pregunta. Y un día, y poníamos un letrero que decía 3 Mexicans English Spoken, como diciendo, como para que la gente quisiera levantarte, ¿no? A veces nos levantaban a uno, a veces a dos, a veces a los tres. Pero un día no nos levantaron y pasaron 3 o 4 horas y se empezaba a hacer tarde. Entonces agarramos un autobús y nos bajamos en un pueblito. Y nos metimos a una especie de 7-Eleven y preguntamos dónde podríamos acampar. La encargada de la tienda se rió como diciendo, es un pueblito aquí, rascuache, aquí no hay un lugar donde acampar. Pero una señora que estaba comprando leche dijo, oiga, si quieren quédense en el jardín de mi casa. Una señora que estaba ahí de la nada. O sea, llegó del cielo, por decirlo así. Hombre, pues muchas gracias. Claro, la señora, nosotros traíamos nuestra tienda de campaña cada uno, nuestra guitarra y todo, una estufita donde nos hicimos me acuerdo que nos hicimos nos preparamos un curry, un arroz al curry riquísimo. La señora cerró con doble llave su casa ese día por si las moscas, porque tenía 2 hijas chiquitas, pero muy buena onda. Pusimos nuestra tienda de campaña y al terminar de cenar nos sentamos en la orillita viendo el atardecer, que era como el anochecer, que era como a las 8 o 9 de la noche, porque hasta mero arriba en Escocia, pues no, era en el país de Gales. Y le digo a mis amigos, ¿se dan cuenta que es domingo? Y mañana no hay que ir ni a la escuela ni a trabajar. Pero lo dije no como un comentario de flojera, sino como una sensación de libertad absoluta. Teníamos 2 semanas de haber empezado a viajar, nos faltaban 6 meses. Y ahí yo dije, yo quisiera que mi vida fuera así, el resto de mi existencia, que yo pueda viajar toda mi vida. Y fíjate lo que son las cosas. Cuando regresé después de esos 6 meses de viajar así, padrísimo, porque ahí trabajamos un mes recogiendo papas en una granja de papas, y con eso nos financiamos un poco para irnos a Irlanda del Sur y bueno, conocer más países. Cuando regresé, para que veas cómo lo que te acabo de decir, pues no es puro rollo. O sea, estudié 5 años de carrera en la Facultad de Química y no pude viajar. Luego terminé la carrera y fueron 4 años de empleado y no pude viajar, porque además me cambié de empleo cada año porque yo quería conocer diferentes puestos, ya van 9. Luego junto con mi esposa pusimos una farmacia, luego una segunda, luego una tercera. Trabajábamos de 9 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo, los 365 días del año y no podíamos viajar. Entonces súmale, 13 de la farmacia, más 4 de empleado, 17, más 5 de carrera, 22. 22 años sin viajar. Entonces parecía que mi vida pues, no podía ser congruente con esa meta que tenía yo de viajar, hasta que me llegó este nuevo concepto de mentalidad que te dice, vuélvete empresario, pero empresario no autoempleado, sino empresario que puedas tener un sistema que haga que funcione tu negocio sin que tú tengas que estar todo el tiempo involucrado, sin perder la responsabilidad que implica. Y así fue como en mi vida entró esa nueva manera de pensar, ese nuevo conocimiento que medio te pude resumir en esta entrevista que te agradezco que me hayas hecho y que espero que sirva. Y a partir de entonces empecé a viajar. Conocí a esos países, que fueron como 6 o 7, no me dio tiempo, pues, no había mucho recurso ni nada. Pero después empecé a viajar y bueno, pues ahora cuento con esa combinación de tiempo y recursos que me permite varias veces al año poder viajar y conocer países y seguir logrando esa meta, que es una de varias, porque una cosa es haber obtenido libertad financiera, pero también estoy en un proceso por lograr mi libertad espiritual, que también es una meta que también estoy buscando. Cuando me preguntabas qué tipo de metas puede tener, pues son muchas, ¿no? Esas razones internas incluyen, entre otras, mi libertad espiritual, que es otro rollo y es otro tema y es otra entrevista. Pero bueno, entonces de ahí salió la decisión de viajar. Oscar, muchísimas gracias. Creo que ha sido de mucho valor para mucha gente que lo está escuchando. Si te pudieras despedir con una frase, algo que en algún momento a ti te haya marcado y quisieras regalarlo el día de hoy, ¿qué sería? Hay una frase de la filosofía Zen, ZN, que dice, lo mejor de ti mismo te ha llevado a donde estás ahora. Lo mejor de ti mismo te ha llevado a donde estás ahora. Y ahí donde estás ahora puede ser bueno, regular o malo. Pero si quieres estar aún mejor, tienes que ser un mejor tú. Todo se resuelve cuando uno mejora en su conciencia, en su esencia, en su manera de pensar, en su nivel de conciencia, en todo lo que hemos hablado, ¿no?
Por eso uno no para de educarse y crecer. Lo mejor de ti mismo te ha llevado a donde estás ahora. Y ahí donde estás ahora puede ser bueno, regular o malo. Pero para estar mejor, tienes que ser un mejor tú. Si estás aquí, sabemos que es porque te gusta crecer, aprender, pero sobre todo llevar tu vida al siguiente nivel. Por lo tanto, queremos pedirte un favor. Si algo de lo que encuentras aquí te suma valor, la forma en la que puedes apoyarnos de forma totalmente gratuita es suscribirte, dar like y si te gusta algún material, compartirlo. De esa forma, nuestro compromiso va a ser siempre seguir produciendo el contenido de la mejor calidad, seguir buscando a las mejores personas y al mejor talento para entrevistarlos y así que tú tengas la mejor calidad de contenido. Muchas gracias.